Om Shanti. Om Shanti. Bienvenidos todos ustedes y como siempre, antes de comenzar, vamos a estar un minuto en silencio y vamos a invocar la presencia del Ser Supremo. So welcome all of you all over the world. Bienvenidos todos ustedes alrededor del mundo. Gracias. Bienvenidos a este episodio en reverencia. Y tenemos nuevamente a la hermana Denise. Ella ha estado aquí por 5 temas en el pasado y lo que nos gusta acerca de la hermana Denise es que ella siempre dice que sí, nunca dice que no. Hay muchas almas nuevas que están. La hermana Denise ha sido un miembro de los Brahma Kumaris desde que tenía 23 años. Lleva 25 años de vida espiritual. Ella ha sido un instrumento en coordinando centros en Alemania, Canadá, en los Estados Unidos. Estábamos hablando de ella y la hermana Chandru que tuvieron en Canadá y en los Estados Unidos. Ella también ha hecho más de 100 programas de televisión en Raya Yoga y más de 100 programas de televisión en cómo recuperarse de la adicción. Mucha gente no la conoce, pero ella habla hindi también. Y desde 2001 al 2007, ella estuvo a la montaña Abu y escribió 10 libros en varios temas, también en educación y también ha sido la coordinadora nacional en Canadá. Y desde que empezó la pandemia de COVID, ella ha estado en Francia. Tenemos mucha reverencia por todos por todos nuestros hermanos y hermanas mayores y tenemos un poema también para ella. Y tenemos la presencia graciosa de la hermana Denise, que ella va a subrayar la importancia de la reverencia. Y por hacer reverencia a los demás tiene sentido, porque si no tenemos respeto, eso no tiene sentido. Y cuando estamos rodeados de la oscuridad, todos necesitamos la luz para sobrevivir y estar en defensa. La humanidad está sufriendo y sabemos que el karma negativo no va a venir a liberarte y necesitamos dejar los falsos, las falsas pretensiones y Dios viene y nos purifica, nos trae felicidad inmensa. Y con estas pocas líneas ahora voy a pedirle a la hermana Claudia que les dé la bienvenida. Om Shanti, dice la hermana Claudia. Buenos días.
Estamos al comienzo de la mañana. Es un honor tenerte aquí con nosotros. Tengo mucho respeto. Gracias por porque has estado enseñándonos por tantos años. Nos has traído tantos puntos. Gracias por ir profundamente en cada punto. Gracias por las clases que tú das y cómo nos enseñas. Tenemos mucho respeto por ti y veo tanta reverencia y tengo un gran respeto por ti y por eso me gustaría ofrecerte estas flores, porque la reverencia está aquí con la flor blanca que simboliza nuestro amor por ti y estamos am, esperando con ansiedad escuchar tu charla del día de hoy. La hermana Denise dice, muchas gracias, Claudia. Muchas gracias. Y antes de darle la palabra a la hermana Denise, podemos hacer las personas pueden hacer clic en el icono de las interpretaciones para poder escuchar este programa en su lenguaje. Y con todas estas instrucciones le damos la palabra a la hermana Denise. Gracias. Esta palabra referencia es muy interesante. Y tengo muchos de mis amigos BKs que están aquí estos próximos días y ellos están diciendo que entramos al tesoros, al diccionario, para ver qué es lo que significa esta palabra reverencia y cómo se usa. Y como ustedes saben, el lenguaje cambia. Y en el lenguaje inglés, que es muy importante en muchos países y culturas, pero por lo menos dos o tres, los lenguajes se desarrollan de manera separada en lugares distintos. A la palabra reverencia se experimenta y se usa diferentemente en diferentes partes del mundo. Y también estamos mirando esto. Y entonces aquí estoy en Francia, donde por supuesto el lenguaje se usa, la palabra reverencia no se usa en Francia. En Inglaterra, la reverencia sería una palabra que vas a hablar a Dios y tal vez a la naturaleza. Algunas veces puedes usar la palabra reverencia para algo que es más alto que un ser humano y es algo más alto que respeto. Podemos respetar un ser humano, pero si le hacemos reverencia a un ser humano, esa es una persona muy rara, a una persona muy elevada. Desde el punto de vista del impacto que esa persona tiene en el mundo, desde el impacto del qué tipo de carácter tiene. Pero eso es alguien que es mucho más alto que una persona común y corriente. Y la reverencia es una palabra que usarías para alguien a quien respetas mucho porque es una persona muy valiosa. Y esto es una persona que es mucho mayor, donde tenemos alguien que hace trabajo social o literario o
a estas personas que se consideran ser los mejores en su tipo de área o industria o arena. Esta es una palabra especial por la variación que nosotros tenemos en diferentes partes del mundo para esto. Y también esto está conectado con la cultura local, porque hay diferencias gigantescas entre las culturas del mundo. Y cuando yo hablo de las culturas locales, estoy hablando acerca de las culturas que varían en áreas pequeñas. India es un lugar que tiene muchos estados. Históricamente, estos estados tal vez serán reinos en los tiempos antiguos y hay culturas diferentes que se levantan. Cuando hay un subcontinente, cuando miramos los Estados Unidos, podemos ver que hay 50 estados y que hay una gran diferencia entre la mentalidad de las personas en la costa oriental, en la costa occidental, en la parte central del país, variación en el lenguaje, en el uso de palabras, en el mismo lenguaje. Entonces, esta palabra reverencia hace que mi mente tenga que pensar de todas estas palabras, de valores, de reverencia, cuando estamos hablando de la humanidad unida, en este momento la humanidad está dividida y la gente usa la palabra polarizada porque la división entre las personas causan que todas las relaciones estén polarizadas. Tenemos dos guerras que están sucediendo en el mundo y esto está haciendo que las mentes de los seres humanos estén más polarizadas y que las mentes de los humanos no sepan qué es lo que van a hacer para solucionar estos problemas, para poder solucionar esta violencia que suceden en las guerras. Algunas de estas guerras son guerras adentro de culturas, de civilizaciones, de religiones y entre naciones. Y las naciones, las civilizaciones y las personas necesitan ser reveradas. Pero cuando vemos estas situaciones de la guerra, lo que la gente hace en estas situaciones es ellos empiezan a recordar a Dios y empiezan a preguntar a dónde está Dios, cómo puede Dios permitir esto, porque en una mano la mayoría de las personas creen en Dios y la mayoría de las personas son religiosas. Pero con este sentimiento hay asunciones acerca qué es lo que Dios tiene que hacer, qué es lo que debe hacer, cuáles son las cosas que han sucedido que no están de acuerdo a la referencia de Dios. Y esto crea mucha confusión y una de las cosas de las creencias que Dios tiene es que Dios nos va a proteger y los que creen en Dios hacen muchas actividades religiosas y ellos piensan que van a ser protegidos, pero de todas maneras
estos lugares donde la gente va a hacer su reverencia a Dios están siendo destruidos y esto crea confusión en la mente de la gente que tiene reverencia por lo sagrado, por Dios, por los ideales que Dios defiende. Y en casos en los que la gente están cometiendo actos de violencia en el nombre de Dios, eso crea otro nivel de confusión. Y en este momento la gente está muy confundida ah, por las poblaciones del mundo que no entiende cómo es posible de que las cosas lleguen a este nivel, de que ya no lo pueden soportar. Y ellos dicen, no debe ser así. ¿Cómo es posible que todo esto sea así? En las cosas en las que ellos creen están siendo retadas, y cuál es el valor de hacerle reverencia a Dios y a la grandeza de las naciones cuando el comportamiento de muchas almas va en contra. Y me gustaría que miráramos esta situación confusa para saber qué es lo que debemos hacer. Necesitamos saber cómo es que mantenemos estas cosas sagradas en nuestro corazón y nuestra mente. Necesitamos encontrar una manera de pensar, de posicionarnos a nosotros mismos mentalmente, emocionalmente, psicológicamente, para saber qué es lo que consideramos sagrado cuando cosas terribles suceden enfrente de nosotros, que nosotros sabemos acerca de esto, que no podemos encontrar, que no permitimos que esto nos aleje de Dios. Mi comportamiento es nada, no hay paz si no no hay armonía, entonces debe ser la culpa de Dios. Mucha gente piensa que es la culpa de Dios. Hay mucha gente que piensa así, ¿no? Y las creencias que la gente tiene están basados en lógica, pero cuando las circunstancias cambian, la lógica no funcionan. Entonces, yo pienso acerca de estas cosas. ¿Cuál es la lógica que yo voy a usar? Y que estos que están cerca de mí, ¿qué es lo que van a usar para mantener la reverencia? Porque todos son estudiantes y practicantes de Raja Yoga. Y Raja Yoga es una práctica espiritual y el foco de atención del Raja Yogi es a convertirse en una persona que respete a Dios y enseñar los valores y cómo podemos enfrentar y encarar las situaciones que están sucediendo en este momento. Tenemos la idea de que tenemos suficiente capacidad para manejar todos los retos que vienen enfrente de nosotros. Em, Estamos encontrando muchas personas a nuestro alrededor
Y esas personas tienen diferentes creencias. Y la existencia de Dios. Si Dios estuviese ahí, eso no podría pasar, pero esto es lógica errónea. Y lo que pasa en Raya Yoga, que es interesante, es que la presencia de Dios es más potente y más tangible en el tiempo cuando la humanidad está en la necesidad más profunda. Y él dice, estas circunstancias catastróficas que estás escuchando y viendo en los medios y experimentando directamente o indirectamente, estas son las causas de otras cosas. Esto no es algo que ha sido causado por Dios. Estas cosas no se pueden usar en tu manera de pensar para reducir tu reverencia por Dios. ¿Qué es lo que está causando esas cosas? Dos cosas. En la filosofía de karma nos dice que cuando hay karma negativo que a escala produce mucho sufrimiento y muchas veces la gente dice, parece que todo es muy extremo, que si lo miramos en los términos de las leyes del karma, no parece adecuado, porque no es solamente la pregunta del karma. Y cuando la gente me pregunta, ¿qué es lo que está sucediendo? Pueden escuchar en la llamada. Puedes escuchar las bombas que están explotando en su alrededor y están relativamente seguros, pero solamente relativamente. ¿Cómo podemos procesar nuestras ideas acerca de Dios y cómo podemos permanecer en contacto cercano con Dios cuando esto sucede? Porque tenemos miedo de que podemos morir en cualquier momento. Y yo les digo, tienes la razón, pero lo que necesitas hacer aquí es traer el concepto del destino. Y el destino es un concepto muy difícil de entender, pero en Raya Yoga hemos hablado del destino y de lo que está predestinado, ciertas cosas que tienen que suceder, que no es la culpa de nadie y que no hay nadie a quien debes culpar. Y no es que sea, ¿es esto la voluntad de Dios? ¿Es esto la voluntad de Dios? Porque hay muchas creencias religiosas que dicen que todo lo que sucede es a la voluntad de Dios. ¿Cómo podemos pensar, podemos reverar a Dios si pensamos que eso es la voluntad de Dios? Y cuando cuando estamos usando el principio de la lógica para llegar a un entendimiento y para llegar a una conclusión, tenemos que mirar cuáles son las no es posible revelar a alguien cuando hay personas que están siendo asesinadas de manera catastrófica y en números exorbitantes. No es posible, no es lógico. Tenemos que decir, esto no es la voluntad de Dios.
Y reveramos a Dios tanto porque es que su voluntad es que todas las almas son sus hijos y sus hijos reciben poder de Él y se vuelven capaces y competentes. Spiritually, psychologically, if not Y physically. podemos alcanzar el otro lado totalmente intactos. Because our logic cannot go against who we revere. We revere God. And so we cannot say. Y hemos revelado a Dios y no podemos decir, y cuando Dios dice, ¿por qué me amas? Hay una ley espiritual muy profunda que dice que cuando la gente está en circunstancias y la gente cuando se siente en peligro va y habla con Dios y le pide ayuda, porque tenemos todas las relaciones con Él, inclusive vamos a dejar el cuerpo y estamos conectados con Dios y trayéndole paz. Because the spiritual knowledge that is given by God teaches us. Y el conocimiento espiritual que nos da Dios, que nos enseña a Dios, nos enseña a entender la diferencia entre el cuerpo y el espíritu. Y cuando las personas no saben la diferencia entre el cuerpo y el espíritu, dicen, yo voy a morir. Esta gente debe morir porque ellos nos están asesinando, pero no. Esa no es la realidad. Esa es una apariencia de la realidad, porque el alma es indestructible, no puede morir. No puedes asesinar un alma, no puedes destruir un cuerpo, pero esa alma se va a reencarnar. Entonces, este intercambio esto solamente sucede cuando la gente está ciega con el tercer ojo. Y los que reveramos a Dios entendemos más que los demás. Y ellos están manteniendo su amor y su reverencia por Dios. Solamente el amor de Dios y la energía de Dios que nos va a dar la posibilidad de seguir adelante y superar estas circunstancias. No solamente estamos enfrentando la guerra, pero también los problemas en la naturaleza. La gente está pensando acerca del cambio climático y muchas personas están preocupadas porque la mayoría de la gente en poder, la gente que tiene poder económico y político, que tiene un efecto en cómo tratamos la naturaleza bien. La naturaleza, debemos reverar la naturaleza. Hay mucha gente está diciendo que son catástrofes inducidas por el clima y los seres humanos son responsables porque ellos no han tenido respeto y reverencia por la naturaleza y la han abusado, la han usado, la han explotado.
y no puedes esperar que la naturaleza siempre sea buena para ti. You take care of nature, nature will take care of you. You have love for God, God will love you. You have love for each other. Si tienes amor por la naturaleza te va a amar a ti. Si tú tienes amor por Dios, Dios te ama a ti. Tú te cuidas a ti mismo y Dios te cuida a ti. Estos son principios poderosos, pero quizás es el materialismo, quizás es la avaricia. No se sabe cuál la verdadera razón es, pero la gente ha perdido la reverencia por la naturaleza y la reverencia por Dios y la reverencia por los derechos. La gente está muy estresada. Y tu atención está ahí. Necesitamos hacerle reverencia a Dios y a la naturaleza. Es fundamental. Not everybody is in dire conditions. I myself am not in dire conditions. I have nice place to live. I have my health. I have adequate wealth. I have good friends. I have Entonces, cuando tengo buena salud, buenos amigos, suficiente dinero, tengo una buena vida y mantengo mi reverencia por Dios y por la naturaleza y mi reverencia por la humanidad. Esto es un principio por el cual yo vivo. ¿Qué es el liderazgo? Haces algo y everybody, todos los demás también hacen lo mismo para saber dónde vas a estar en if we see all around us, people are not having reverence for God and they're not having reverence for nature and they're in big trouble. So I think it's too much to complain and say, well, they should. Yo pienso que es demasiado para quejarse y decir, ellos deben estar reverando a Dios y a la naturaleza y si lo hicieran no estarían en problemas, pero no es realista decir esas cosas, porque son cosas, la reverencia por Dios y la reverencia por la naturaleza son cosas intangibles. Y si tú mantienes tu amor por Dios, tu reverencia por Dios, tus valores, and you express that. It might even be that you don't necessarily speak about it, but you reflect that. no es que necesariamente hablemos de eso, pero necesitamos reflexionar sobre esto y cómo vivimos. Este es un mensaje que tiene la posibilidad de reconectar a la gente con su reverencia por Dios, por la naturaleza, por esas cosas que son importantes en el largo plazo. Tenemos que tener un propósito en la vida. Y lo que nos da esto es y todo lo que aprendemos de Dios y de nosotros. And then we are also asked to inspire others in our own way. Estamos inspirando a energy, which I think is maybe not always so tangible, but
it becomes more and more tangible. Y pues no es muy tangible, pero se convierte en algo más y más When tangible. people are very confused Pienso que and cuando la very gente está confundida mistaken really about what's going on, they look for y con pánico, or they look for golpeada por el like pánico, a ellos hole in the buscan sea por if they're una looking for a luz. lighthouse to find out where to go and find direction. So sometimes it is said to us in our studies, you should become a lighthouse. Algunas veces nos dicen en nuestros estudiantes, Lighthouse do, and what is the symbolic value of a lighthouse? ¿y cuál es el valor Anyways, simbólico de form of un faro de luz? there is that. La forma que sabemos que tiene Dios es de luz, un punto de luz. Un faro es lo que te salva, lo que te preserva, lo que te da direcciones cuando estás navegando en la oscuridad. Cuando estamos practicando una idea de varios, consider the highest and connect yourself, hold tight to that connection, because then y you conéctate apretado a esa conexión. of, the craziness of the world. You will have an anchor. Y la locura del mundo nos ancla y nosotros tendríamos la posibilidad de servir y otros tal vez. Y van a sentir. Y pienso que ese sentimiento de que hace esa reverencia real. La reverencia es una energía que tú sientes por la persona que tú reveras. Si realmente crees y confías y sientes que Dios te va a poder llevar a través de todas estas cuando estás con Dios te vas a sentir seguro porque tu fe te hace muy fuerte. Y la fe es muy, muy poderosa. Y esto es un ingrediente muy poderoso. Y en la reverencia. La hermana dice un segundo. Vamos a mirar la reverencia en el sentido, la reverencia que tenemos por los seres humanos individuales que consideramos muy elevados, muy en mi vida. Hay unos pocos gran yogis que yo los revero porque estas personas son mis modelos. Yo los he visto, he vivido con ellos. Ellos son los que llamamos en los Brahma Kumaris, las Daris, las hermanas mayores que llevan toda su vida practicando Raja Yoga, que han demostrado cómo vivir con su ejemplo y han atravesado circunstancias diferentes y ellas han demostrado cuál es el verdadero significado del liderazgo y sus valores han sido reales y han correspondido en cómo se han vivido, cómo han interactuado con la gente.
La gente, Because in the end, we human beings, we judge each other. And sometimes nosotros los seres humanos nos juzgamos los unos a los otros y algunas veces tenemos estándares muy altos. Someone is cruel or someone is, exploiting or taking advantage or cheating or something like this, then we Si encontramos que alguien se está tomando ventaja, una persona que externamente es correcta y educada, pero nos decimos a nosotros mismos, te voy a mostrar respeto externo, pero en mi corazón no, porque tú has, porque tú has traicionado mi visión de ti. Alguien que tiene el ejemplo de qué es como debe ser un ser humano. Hay muchos que van a hacer eso porque para actualmente vivir a ese nivel y mantener esos estándares para toda tu vida, esto es grandeza. Y cuando ves la grandeza de primera mano, como yo la he visto, entonces puede decir, estas son personas que necesitan reverencia. No hay muchos, pero ellos existen. Muchas personas en este mundo no necesitan a nadie así, pero si tú ves a alguien así, ves que hay una marca indeleble hecha por esa gente que ha probado que para vivir una vida como un hombre o una mujer de integridad desde el comienzo hasta el final, y para manejar estos obstáculos, estos exámenes que todos tienen en la vida, pero para manejarlos con integridad, para mantener su calidad y sus valores. Esto tiene un impacto muy grande y esto nos da fe en la humanidad. Si tenemos gente que nos traiciona, you will not be so concerned about it because there are people in this world who do and who are, and you recognize that this is not an easy thing. So you don't y expect reconocemos que esto no es una cosa fácil. No esperas que todos estén a un nivel alto porque tú entiendes qué tan extraordinario esto es y qué tan raro esto es. Hay gente como esta que va a ser revelada. Y una cosa interesante que podemos pensar frecuentemente es que en la mitología y en las escrituras y en las historias que ustedes escuchan en India, en la India hay muchas personas en la historia que han sido grandiosos. Y en muchas culturas hay dioses y diosas que se han conectado los unos con los otros. Pero la gente que se clasifica como dioses y diosas, a pesar que en algunas historias muestran que los dioses y las diosas no tienen grandes niveles, no son pero hay deidades que se describen como impecables. Y yo pienso que esa descripción es específicamente limitada a Lakshmi y Narayan. No hay defamación de estas dos deidades. Y yo recuerdo que una de las grandes
yogis, Daddy Yankee decía que hay muchas cosas que se dicen en el criticismo del comportamiento de Krishna, de Rama, de Sita, de otras deidades, pero de Lakshmi y Narayan no se dice nada. Y eso es interesante. Y estos son individuos que sus imágenes son adoradas en varios templos. Y ellos son los ejemplos perfectos de qué tipo de seres humanos puedes darles reverencia porque no tienen ningún defecto. Pero pienso que la humanidad aspira a encontrar a alguien que no tiene ningún defecto para un individuo que pueda ser sin mancha. Eso es un objetivo muy, muy alto, porque sabemos que todos tienen o tenemos manchas, ¿no? O errores. Pero si tú tienes manchas o errores, y cuando quieres poder convertirte en una persona sin ninguna mancha y ser totalmente un diamante y quitar todas las cosas feas de tu carácter y quieres poder neutralizar esos errores o esas manchas y puedas seguir adelante en la vida sin estar atrapado en ese error. Y para eso necesitas reconocer cuáles son tus errores para poderlos superar. Y si una persona no lo logra de manera total, pero eso ha sido su objetivo, una persona de estas también es una persona que se revela porque son sinceros, porque este es su objetivo. Por eso están en esta vida. Ellos no están usando su vida de una manera frívola, la están usando de una manera, para un propósito alto y por su honestidad y por su deseo de alcanzar ese estado. Ellos van a ser reconocidos, van a ser honorados y van a ser reverados o van a ser adorados con reverencia. Vamos a mirar a la naturaleza en los términos de la reverencia. Cuando la gente ve ejemplos espectaculares de la naturaleza, eso induce el sentimiento de reverencia. Yo soy una persona que tiene gran amor por la naturaleza y cuando es posible voy a las montañas, voy a los volcanes, a los ríos, a los océanos, a todas estas bellezas de la naturaleza que han sido creadas por una mano que es más allá de una mano de un ser humano. Recientemente yo estaba cerca de varios volcanes que estaban en erupción y podía sentir la posibilidad de que estas erupciones podrían convertirse en algo que podría arriesgar la vida de muchas personas.
Y cuando vemos un poder en la naturaleza, cuando nos ponemos en comparación de la naturaleza, vemos muchas situaciones en las cuales los seres humanos sienten que ellos pueden conquistar la naturaleza. Pero al mismo tiempo, cuando estás enfrente en un tsunami o en una erupción de un volcán en una o en un temblor muy fuerte, te das cuenta que no tienes poder frente a eso. Y necesitamos respetar el poder de la naturaleza y hacer reverencia a la naturaleza. Porque ellos dicen que la tierra es la madre y ella nos va a sostener y nos va a cuidar y nos va a proveer la comida, el agua. La gente piensa ya que ellos no tienen que cuidar la tierra, pero eventualmente una época llega cuando esto te muestra que no puedes hacer esto. El planeta Tierra tiene mucho poder. Te pone en tu lugar, que tú estás ahí, porque los regalos que recibimos de la tierra tenemos que valorarlos y reconocerlos, porque si no, morimos. Y la raza humana puede ser extinguida porque no tenemos reverencia con el planeta Tierra. Y esto hace una gran diferencia. Si hacemos honor, esto vamos a reflejar y no vamos a dañar y a explotar y destruir los aspectos de la tierra porque te va a costar. Y si respetamos el poder de la naturaleza y respetamos la belleza, y vamos más allá del universo, de las estrellas, y tenemos la oportunidad de ver qué tan extraordinario todo es. Podemos ver que en este contexto esto va a quitar la arrogancia que te queda. ¿Y cómo y por qué puede ser considerado una reverencia, puede ser un valor? Porque nos saca de un orgullo falso. No tenemos que estar atrapados porque esto no nos deja entender las cosas apropiadamente. Esto no nos deja entender quiénes somos. Nosotros no somos más grandes que nada ni que nadie. Y esto nos hace abusivos y nos hace todas las cosas que los seres humanos deben evitar. Es característico y valioso meditar en todos estos temas para poder incrementar e intensificar la reverencia por la naturaleza. Y voy a dejar de hablar y le doy la palabra al hermano Manuch. Muchas gracias por describir la reverencia en detalle. Gracias.
La reverencia por la gente y por los objetos, porque hay una pregunta, ¿podemos tener referencia por los objetos y por la gente? Depending on the status of the person, depending upon his educational qualifications, so on and so forth. That was one question. Hay una pregunta acerca de la reverencia. El estatus o la educación no indica si una persona tiene grandeza. Tienes una persona sin estatus, sin educación, pero tienen integridad espiritual. Y yo diría que esto tiene más reverencia que algo tan tangible como la educación, el dinero, el poder. La gente desea eso, porque mucha gente está impresionada por eso, pero al final no es lo mismo a esa persona con integridad espiritual. Speaking of reverence for human lives, Hablando de la reverencia por la vida humana, alguien está preguntando por la eutanasia. thoughts on that? ¿Necesitamos advocar esto? ¿Qué piensas? Yo no pienso que como una organización nosotros necesitamos advocar o no advocar acerca de ese tema. Hay muchas circunstancias envueltas y hay muchas cosas hay personas que tienen diferentes creencias. Yo no voy a tomar una posición frente a este tema. Esto es algo que ustedes tienen que mirar. En un hospital, un doctor va a hablar de la posibilidad de with my sister-in-law. She had a very life-threatening illness. esto me pasó a mí con mi cuñada. Ella tenía una enfermedad de esclerosis múltiple y ella estaba en el hospital y lo único que podía mover eran sus ojos y lo demás no lo podía mover. Y los del hospital dijeron que quieren que hagamos. Le podemos dar full life support, ¿cómo se llama? Darle soporte a su vida y ella puede vivir por una semana o no hacer nada y ella vive por una semana y no tener tubos y tanques y todo esto. Y nosotros dijimos, no hagan nada, solo vamos a estar aquí. Y vamos a estar aquí por el tiempo que ella va a estar aquí. Y pensamos que esto fue esa fue la decisión correcta. Pero necesitamos que mirar qué tipo de calidad de vida esta persona va a tener. Entonces, hay personas prácticas. Hablaste de Lakshmi Narayan. Alguien dice, mi fe es cristiana y recientemente me gusta la meditación de Raja Yoga, pero no me puedo identificar con deities porque a nosotros nos dicen que tenemos que convertirnos como Well, of course, that will be much more. a Lakshmi y Narayan. Las deidades cristianas van a ser más relevantes para ustedes. Los cristianos tienen dos figuras uno es Cristo y la Virgen María.
y hay otros santos y otra gente, pero estos dos son las deidades más, las descripciones que tenemos de ellos corresponden de muchas maneras a las cualidades de Lakshmi Narayan. Y entonces tú puedes pensar en identificarte porque los cristianos dicen, sigue las enseñanzas de Cristo. Eso es lo que te dicen. ¿Qué tipo de persona era Cristo? ¿Qué tan cercano era él a Dios? If you want to go further into Raj Yoga and to understand about the Tienes esto, pero si quieres aprender más el Raja Yoga y entender el tipo de las personas que existieron en el mundo del paraíso, hay muy poca información y una época en que Adán y Eva fueron tirados fuera del paraíso. Y el paraíso es hermoso, las calles pavimentadas con oro, ángeles. La descripción de los cristianos y la descripción del paraíso, hay cosas parecidas del paraíso. Entonces, tal vez pueden entender las cosas paralelas de otra pregunta relacionada con el cambio climático. Están diciendo que se pueden tener reuniones y conferencias. Well, I think carbon Hay una manera de reducir Yo pienso que esto es un intento de controlar el cambio climático. Y como sabemos, Raja Yoga está impactado por el comportamiento de los seres humanos. Stuff that's imperishable, plastics and so on. We have done a lot to damage the climate, but climate change is not only because of human activity. Climate change is also destined. Climate change happens from time to time in human history. El cambio climático sucede de tiempo a tiempo en la historia de la humanidad. Cuando no hay esas cosas como los derivados del petróleo, los plásticos y todo esto, ¿no? Necesitamos parar esto de suceder, que pare de suceder. Pensamos que esto no va a ser posible porque la Tierra va a través de un gran cambio, porque hay mucho imbalance que sucede. El eje de la Tierra es más está a 23 grados y 23 grados se puede aguantar, pero no más. Y parece que los polos magnéticos se están cambiando y no tiene nada que ver con la humanidad. Está cambiando porque la estabilidad de la Tierra ha sido desestabilizada y no tiene nada que ver con la humanidad y nadie lo puede parar.
las cosas que están sucediendo en el sol están fuera del poder de los seres humanos, pero esto está causando el cambio climático, la actividad de los meteoros. Celestial bodies that are but random, they are affecting things. Y hay otros cuerpos celestiales que están afectando el universo y la degeneración de la calidad de la materia. Pero aprendemos acerca de la materia en nuestra práctica espiritual. La energía de la materia no está sosteniendo la esto de manera apropiada. Estamos tomando que esto ha causado una situación está colapsando y tenemos muchos indicadores de que esto ha sucedido de vez en cuando. Y aquí estamos enfrente de esto y de un punto de vista. No puedes detenerlo, no puedes controlarlo, no puedes ayudarlo a que desaparezca. Y estamos siendo ayudados a hacer esto en nuestra estudio y práctica. Hay una queja de los Brahmakumaris, no tienen reverencia por las escrituras sagradas. ¿Quién escribió las escrituras y cuándo? ¿Y por qué? En los tiempos antiguos, este tipo de información era una tradición oral. La gente hablaba de esto, pero no lo escribía. Y la época en que se escribieron estas cosas fue alrededor de 1000 años en el pasado. Mucha gente dice, pero Dios escribió las escrituras. Y de nuestros estudios, Dios dijo, no, yo no escribí las escrituras. Yo hablé y la gente me escuchó. Eso fue hace muchísimo tiempo. Y en esa época no escribieron las escrituras. Las escrituras se escribieron muchos años después de que Dios había hablado. Y cuando miras a las escrituras sagradas en detalle y las analizas, puedes ver que hay muchas contradicciones en ellas. Más epónimas es el nombre de las escrituras que han sido escritas por diferentes personas a través de la historia y no hay mucho récord, muchos la gente que tiene reverencia por las escrituras porque piensan que llegaron indirectamente de Dios, pero no hay evidencia de que ellas llegaron directamente de Dios, ni en hinduismo, ni en la cristianidad, ni en el islam, ni en el judaísmo, ¿cómo se dice? Ni en la religión de los judíos. Este es hay un ejemplo de las escrituras de los que practican Jain, jainismo, pienso que se dice en español, pero no sé realmente.
Y la gente dijo, ¿y ahora qué vamos a hacer? Porque hemos olvidado la información. Entonces se dividió entre los que dijeron vamos a escribir lo que no recordamos y otros que dijeron no, ya no existe y no debemos escribir nada. Y había una división entre ellos. Eso hizo una diferencia entre, ella menciona dos, tal vez sectas. Y esto hace una diferencia en las tradiciones. Y yo estoy más familiarizada con la cristianidad. Por ejemplo, la Biblia tiene muchas traducciones y los cristianos decidieron que era lo que iba a ser a 800 años después de Cristo. Y esto fue, y hubo mucha gente que no estaba de acuerdo con esto. Y como el tiempo pasó, esto sucedió más. Y todo esto sucedió por los desacuerdos de si esto era verdad o no. Y los católicos empezaron a decir que todo lo que dice el Papa es correcto, pero hay católicos que dicen no, él es solamente un hombre, lo que dice no es sagrado. Y otros se dividen porque dicen sí, todo lo que él dice es sagrado. Entonces, lo que los brahmakumaris están haciendo es que están tratando de entender lo que la espiritualidad realmente es. Y también hay este cuerpo gigantesco de información con el que estamos trabajando, que ha sido dado por Dios, el fundador de Brahma Baba. Pero mucha gente dice, no entendemos cómo puede ser correcto. Y nosotros los que lo estudiamos decimos, sí, es correcto, porque si no pensamos que es correcto, ¿por qué lo vamos a estudiar? Yo soy una de esas personas que piensa que esto es correcto. Y una de las cosas que él dice es que tienes que pensar en Dios y tienes que pensar en la posibilidad de que Dios está comunicando contigo y que Dios es sutil, él no tiene un cuerpo. Y hay muy poca gente en este mundo que pueden conectarse con Dios y tienen que ser místicos. Y hay algunos místicos en este mundo que pueden tener contacto con Dios y pueden tener gran entendimiento. Pero la mayoría de la gente religiosa no son místicos, son seres humanos religiosos. Y hay mucho conflicto entre las religiones. Y esto es una situación muy peligrosa. Porque en el nombre de Dios, si miras a la historia de la humanidad, puedes ver las guerras religiosas que han sucedido en los últimos 2000 años. La gente mantiene una posición y si los demás no tienen los mismos, ya están listos para hacer una guerra. Y esto crea demasiado sufrimiento. No es que los brahmakumaris no reveran las instrucciones, las escrituras. Ellos están tratando de Okay, wonderful. Our time is entender la almost up. diferencia entre la religión y la espiritualidad. In the next 5 minutes, Voy a tomar otras preguntas. What is the best way to La share siguiente information about pregunta spiritual es, education?
depends on you individually. What is your Depende relationship? de Do you ti. love ¿Cuál es tu God? relación con Dios? Or ¿Amas a not? Dios? It's a very ¿O, private o, and mm, personal thing. tú sientes, practicas el honor por Dios? ¿Tú quieres meditar o rezar? Okay, so each Y one si contributes to eso this question is about reflecta tu referencia por Dios, the youngsters, even below 40 or above 40, the children, the younger generation, they don't have reverence for God. That's fine, but they don't have los jóvenes de las generaciones tempranas no tienen reverencia por Dios. ¿Cuál es el motivo por qué ellos no tienen respeto por las personas mayores? Por años y años y años. And they need to exercise their freedom. La gente joven está tratando de ejercitar su libertad. Puedes encontrar a gente joven que tiene reverencia por Dios y por sus padres, hay otros que no. Unos dicen que es por la experiencia de ellos en la vida, pero no se puede generalizar. Okay. And you spoke about two wars. I mean, because that's happening in Y Europe, hablaste that's, acerca de dos guerras. the person is saying that we don't blame God. La gente dice, no culpamos a Dios. Ellos están diciendo que sea lo que sea que sucede, sucede. We know God is not doing it. We know it's karmic philosophy. But what is good? Everyone is suffering so much. ¿Qué es bueno? Cuando decimos bueno o no bueno, And another is you can look at it from really zoom puedes out mirar and esto looking at the state of the world. So in the mirando el teachings we estado del have, mundo, en las enseñanzas que estudiamos en los Brahmakumaris. said that we are passing Se through a dice time que where estamos there's pasando por un tiempo circumstances en el as que everything is hay breaking up, circunstancias civilizations are breaking up, extremas. the stability A of la the world civilización se is está breaking up, destruyendo, la and estabilidad de these la wars tierra se are está happening, rompiendo. and it's considered good from the angle that Todo esto se considera bueno desde el ángulo reconstructed world is in process of happening. de que un mundo reconstruido está en el proceso de sucediendo, de que está sucediendo. Un mundo nuevo no puede ser construido encima de un mundo que tiene muchos problemas. Y la analogía que se da en nuestras enseñanzas, muchas veces en una villa, en la casa ancestral, ya no se puede reparar esta casa y deciden demolerla y construir una nueva. Y todo esto tiene que ver con la que somos almas inmortales, todos somos almas inmortales. No vamos a decir que es bueno, vamos a decir es aceptable, inevitable, entendemos, tenemos que navegarlo. Pero si, pero si alguien nos pregunta si el sufrimiento humano es bueno, no podemos decir que sí. Y una persona dice que Dios es un punto de luz, el Padre. ¿Cómo podemos experimentar todas nuestras relaciones con ese punto? Es muy difícil. No tienes relaciones con el punto. Dios no es un objeto. Dios es un ser. Y para ti tener la capacidad de interactuar con Dios, you have these relationships with people
because you benefit from that relationship. Tienes you estas relaciones con estas personas porque recibes beneficio de esas relaciones y sostienes esas relaciones. Y este es Dios diciéndonos, tú entiendes el propósito de tener relaciones porque te conoces a ti mismo en términos de relaciones con los demás. En la India nadie piensa de sí mismo como un individual. Ellos dicen, soy el hijo de tal persona, el padre de tal persona, el hermano de tal persona. Entonces los seres humanos se ven a sí mismos en relación. Te estoy dando identidad y la herencia. Y de todas las maneras en que yo interactúo con Dios, Dios puede entenderme y puedo forjar una relación con Él. Y hay otras culturas en las cuales no se entienden ellos mismos en términos de relaciones. Ellos solamente piensan que son individuos. Y ellos se van a relacionar con la idea de tener relaciones de manera diferente. Necesitamos ver cómo Dios habla con sus estudiantes, teniendo en cuenta dónde están y poco a poco los trae a donde Él está. Ese es el signo de un buen maestro, pero si tú tomas todo esto como hechos, necesitas traer esas enseñanzas a un nivel sutil porque los seres humanos tienen una mente física y Dios no tiene una mente física y Él está creando puentes entre la gente que tiene mentalidad física a tener una mentalidad de espiritualidad. Y ese es un abismo que hay que cruzar y para eso hay que crear puentes. Ya estamos en los puentes. Muchas gracias. Vamos a hablar con el doctor Ashok Mehta y con la hermana Claudia para que den las palabras de agradecimiento. Om Shanti. Tu conocimiento es magnífico. Respeta a tus profesores, maestros, respeta a tus padres. Debes hacer reverencia a tus padres. Y también tenemos mucha reverencia por nuestros maestros espirituales. Baba dice lo mismo. Son 5 principios para seguir, no robar, estar en estado célibe. Ese fue el concepto en el que a mí me criaron. She lived a very simple life, almost very close. Alguien vivió una vida muy simple. Está hablando de alguien. El concepto de la reverencia, de tener reverencia para los demás es diferente en cada sociedad y en cada cultura. Cuando yo fui a América en los años 70, yo fui a una escuela donde mi sobrino y mi sobrina estaban estudiando en Detroit en esa época.
alguien tenía las piernas They had, subidas y alguien... we were 3 residents. Esa misma experiencia yo tuve en un I hospital. was from India. There's one Estaba enseñándole a los doctores que eran residentes. Había un australiano y un americano. there to, for final finishing Y tenían next grandes training. calificaciones. And I was trained to respect my teacher. So as soon as the chief came around Eh, in the morning on the first week of my residency, I got up and walked around with him to see all his patients. And the other two guys never got up. And Y- this is not necessary. And the chief also said that you need not go with me. And I said, sir, I must come with you because No necesitas venir conmigo. so I went on with him. And Me gustaría aprender de at the ti. end of it, he also Y vimos los said, "You pacientes. must, show me something very specific." So he took me to each and every corner of the floor. Alguien me mostró algo específico y él me llevó a cada esquina de donde estábamos. You give be a reverent kind of feeling towards someone. He also respects you. I think you get it back what you give. And Ah, when I went back, so the two residents. tú recibes de regreso lo que tú has dado. So I think it's again a culture that makes a lot of difference. Es una cultura que Somebody might feel that to have a reverence is a mental slavery kind of or inferiority. But I think that's the respect yo pienso que you must have for your teacher. So I think debes tener respeto por tus cultural maestros. way of responding to seniors or to the teachers. Es una manera de responder a tus maestros. When I came first time, I came as a physician. Cuando vine la primera vez, vine como un I didn't have cirujano. exposure to the knowledge. The first No time tenía, Mount Abu, no conocía el conocimiento la primera vez que fui a la montaña Abu, you have respect. And pero viste, then tenías respeto see the simplicity of the way de ver la vida simple, they treat you with de ver la manera del comportamiento de las personas so our reverence y nuestra reverencia for the spiritual y nuestro respeto the people por who los practice spiritual la gente que practica la espiritualidad. Murlis, and especially Abhyakta Murlis, we have seen Y cuando lees a la Murli, so we know that están enfrente de ti. a normal phenomenon of intellect. But this is Tú sabes que esto no es un fenómeno normal del intelecto. spiritual father. So I think a lot of things depends on your bringing up. Todo eso llega del intelecto del Padre. Todo esto depende de tu crianza. Delivered more than 1,200 Murlis. Abhyakta Murlis. Daddy nos leyó más de Was so depth. So your 12,000 Daddy or Murlis. who spoke to Daddy. Teníamos mucha reverencia por Daddy. Then, we have a reverence for Mother Teresa. Al mismo tiempo, Who's Catholic. tenemos referencia por la Madre Teresa. But still, the work which required a reverence. I think, but I enjoyed every bit of what you said. He disfrutado todo lo que has dicho. What have changed from times the early times to the recorded times. God is, something is unknown which is running this universe and this planet. Thank you very much. Enjoyed every. Muchas gracias. And Hemos you disfrutado muchísimo de tu charla. Esperamos verte pronto otra vez. Gracias. La hermana Claudia dice, gracias, voy con los mismos puntos que el doctor Mehta habló de la referencia de algunas, a veces las almas olvidan
los que les han ayudado, que son más hermanos mayores, porque ellos tienen un orgullo falso y ellos no ven lo que pueden aprender de los demás. Necesitamos tener confianza y fe de que Dios nos va a ayudar todo el tiempo y nosotros los ayudamos. Yo siempre pienso que una mano va, la otra mano viene. Nosotros damos la referencia a Dios y Él también va a estar de nuestro lado cuando necesitamos. Pero no solamente con Dios, pero también todos los demás. Empezamos con nuestros padres. Tenemos respeto por nuestros padres. Tenemos respeto por los demás también, porque sabemos que tienen la habilidad de saber más de lo que nosotros sabemos. No puedo tener ese orgullo falso de saber que yo sé todo. Y vamos a incluir la naturaleza, porque si no tratamos la naturaleza de la manera en que debemos tratar la naturaleza, se va a vengar. Muchas gracias por todos los pensamientos que has puesto en esta charla. Yo aprecio muchísimo. Todos apreciamos que tú has estado aquí con nosotros hablando de todos estos puntos hoy. Gracias. Gracias, Om Shanti. Gracias a todos ustedes y le damos la palabra a la hermana Anu. Gracias, hermana Denise, y también a ti, doctor Mehta. Programs and we continue our journey. Continuamos con nuestro On reverence with our values workshop on reverence number 6. nuestro caminar en el sendero de la referencia. Tenemos un taller el 16 de septiembre. Tenemos los ejercicios experimentales. Tenemos a la hermana Rona de Manhattan. Ella va a estar hablando con nosotros desde el sábado 16. And the next episode, Por favor, deben notar que el tiempo ha cambiado. Y tenemos el episodio 80 en Esperanza. Tenemos a nuestra querida Achariri del Om Shanti Retreat Center en India. Y es el 9 de diciembre, el mismo tiempo de hoy. Y para más información tenemos... It was not 9 December. I'm sorry to interrupt. 9 December is today. oh yes, sorry, yeah, it is today, so it is sorry for the 2 mistake. weeks from now, yeah. Got No to worries. change, so it would be on hay un error, hay que corregirlo. Es el 23 de diciembre, la charla con Achariri. Open their video, please, so that we can make this moment forever recorded. Okay, and can open their video. Thank you so much. Over to you, Pradhan. Yeah, so we'll go into the meditation mode, and if you can play some soft music in the background, just I think you'll be doing some meditation commentary, right? Just yeah. Om Shanti. Om Shanti. Turn for a moment within and consider Por un momento vamos a adentrarnos en nosotros mismos y vamos a considerar la grandeza que hay adentro de nosotros the mismos. greatness La grandeza
de Dios, the el intangible, invisible, el intangible, the benefactor, the beloved, el benefactor, el amado, the greatness la of the grandeza world, del mundo natural, its power, its bounty, del poder, that physically we depend on completely. de la recompensa que físicamente dependemos de Él completamente. Greatness of those La grandeza de aquellas personas en nuestras vidas que nos muestran el camino a seguir adelante, nuestros mentores, nuestros ejemplos and those who care for us. y aquellos que nos cuidan. The most revered of all, Y a lo que más le hacemos reverencia es al Ser Supremo, Father, nuestra Madre y nuestro Padre, el Ser Eterno, the one who knows all things, el que sabe todas las and who, cosas at the time of great y quien need, en el momento de gran necesidad y de grandes disturbios en el mundo viene y nos enseña quiénes somos y nos enseña a actuar para crear un mundo de gente grandiosa. consider even the wonder of your own Considera la maravilla de tu propia existencia. Considérate a ti mismo. Eres un alma hermosa who at the present time may be que depleted, quien al momento presente in contact ha with the Supreme Soul, ha perdido su energía, pero que quien puede recuperarla en contacto con el alma suprema y puedes convertirte en un ser extraordinario de la creación perfecto, of yourself. en una versión perfecta de ti mismo. That is also to be revered. Eso también es algo a lo que debemos hacerle reverencia. In deep silence, we remember En un silencio profundo debemos recordar the great giver of all things, el número uno, quien nos ha dado todo. take in his peace, Y recibimos su paz, his power, and his love. su amor, su energía. Phew. Om Shanti. So thank you so much once again, immensely for your. Thank you. Thank you. Thank you. Muchas gracias inmensamente. Thank you, Sister Denise. Muchas gracias a todos.